Muy buenas tardes, maestros, maestras, directores, jefes y especialistas de las direcciones, gerencias y UGELes de todas las regiones de nuestro país que nos acompañan de manera virtual. Soy Úrsula Luna Victoria y a nombre de la Dirección General de Educación Básica Regular les quiero dar la más cálida bienvenida a nuestro primer ciclo de streaming Diálogos sobre la evaluación en el aula. Este ciclo lo hemos organizado en 5 sesiones en las que abordaremos los siguientes temas. El día de hoy trataremos temas generales sobre la evaluación. En la siguiente sesión trataremos sobre situaciones y experiencias que permiten generar evidencias para evaluar el desarrollo de competencias. En nuestra tercera sesión hablaremos sobre la retroalimentación. En la cuarta sobre la evaluación sumativa o certificadora. Y en la última sesión trataremos aspectos aclaratorios tanto de la evaluación formativa como de la evaluación sumativa. Les quiero comentar que cada sesión la iniciaremos con una breve exposición sobre el tema del día, para luego pasar a un segundo momento donde dialogaremos entre especialistas sobre lo expuesto. Finalmente, habrá un tercer bloque donde responderemos las preguntas que ustedes nos pueden hacer llegar a través del chat. Para desarrollar este ciclo de streaming, han participado diferentes especialistas de diferentes direcciones del Ministerio y hoy contamos con la presencia de Lilia Calmet, asesora del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Los dejo con ella. Buenas tardes, profesores, profesoras. Es un gusto estar acá con ustedes en esta primera sesión de los diálogos relacionados a la evaluación. Pero antes de comenzar con el tema, yo quería poner sobre el tapete 2 ideas. La primera tiene que ver con recordar cuál es nuestro ser docente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué estudiaron educación? ¿Cuál es el gran fin de nuestra profesión? Y creo que sin lugar a dudas, todos los que van a escuchar estos diálogos concordarán conmigo que la principal y más importante y aquella que nos produce placer, que nos da felicidad, es la que tiene que ver con los aprendizajes de nuestros y nuestras alumnas. Es decir, que realmente nosotros nos sentimos realizados cuando logramos que cada una de nuestros estudiantes mejoren, avancen en sus aprendizajes y desarrollen sus competencias. Entonces no nos olvidemos de esta cuestión central ahora que estamos hablando sobre la evaluación. Y el segundo punto, tiene que ver con la idea de que vamos a conversar entre profesionales. Es decir, nosotros que estamos acá en el Ministerio somos profesionales. Los especialistas, los directores que están en ADRE, en UGEL, son profesionales. Los docentes que están en el aula, sus directivos son profesionales. Entonces, este diálogo, y por eso se ha titulado así a la serie, Diálogo, tiene que ver con compartir ideas. Por eso, como les comentaba Úrsula, es tan importante que ustedes nos manden sus preguntas, pero también sus inquietudes, pero también sus ideas, sus experiencias que quisieran compartir con nosotros. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el tema de la evaluación. Es evidente que la primera pregunta que nos queremos contestar es ¿qué es la evaluación? Y creemos que para eso realmente primero hay que comenzar de entender de dónde viene la palabra evaluación. Y como todos sabemos, viene de valorar. Entonces la evaluación tiene que ver con esos procesos que nos permiten valorar. ¿Valorar qué? Las actuaciones de nuestros estudiantes, pero también de nosotros los profesores. Poco a poco, a lo largo de esta exposición, iremos entendiendo más qué cosa es valorar las actuaciones. Pero antes de seguir con qué vamos a valorar, es importante, ¿no es cierto?, que encajemos o logremos identificar qué papel juega la valoración. Y creemos que para ayudarnos a decantar sobre el papel de la valoración nos puede servir mucho un planteamiento que hace Wilson y que titula La escalera de la retroalimentación. Este tema ya lo hemos venido conversando con especialistas de las distintas regiones, pero vale la pena recordarlo para todos. Wilson lo que plantea es que la retroalimentación, que es el foco de cualquier evaluación, tiene
4 como grandes escalones, es decir, tenemos que ir subiendo escalón a escalón. El primer escalón tiene que ver con clarificar, pero no nos confundamos, no quiere decir que yo voy a clarificar al o la estudiante, lo que quiere decir es que me voy a clarificar yo mismo como docente con respecto a la actuación de mi estudiante. Entonces, ¿por qué esto resulta tan importante? Porque a veces nosotros tenemos como que estamos apurados y queremos darle una respuesta al chico, queremos retroalimentarlo inmediatamente, pero a veces sin tener muy claro dónde está, cuál es el nudo, por qué no puede seguir aprendiendo, o inclusive hay veces no entendemos bien lo que ha producido. Entonces démonos un tiempo para poder tener claridad sobre aquello que ha producido o está produciendo. Una vez que tenemos claro, recién entramos a valorar. ¿Qué significa valorar? Tiene que ver con encontrar la cualidad, es decir, cómo va esa actuación, en qué nivel está. Esta actuación está haciendo lo esperado, esta actuación todavía le falta algo, esta actuación se está atracando, está teniendo nudo en este aspecto, y esa valoración que tiene que ver con poder comparar o contrastar con algo, una vez que ya la tenemos clara, recién podemos pasar a expresar inquietudes, preocupaciones o dificultades con respecto a esa actuación. Nunca a la persona, siempre a la actuación. Y no olvidemos que siempre tenemos que empezar con las cuestiones positivas. Pero una vez que ya tenemos claro, entonces podemos comenzar a decir, bueno, pero si esto fuera así, ¿a dónde te llevaría? O si esto sea así, quizás puede llevarte a un lugar que no es el adecuado. Es decir, pasamos a conversar con nuestros estudiantes sobre estas inquietudes. Pero ahí no queda la cosa. A veces sí, miren ustedes, a veces sí queda ahí. ¿Por qué? Porque el mismo estudiante, la misma estudiante, se le va a ocurrir, entonces lo que tengo que hacer es esto o aquello. Pero en algunos casos nosotros mismos tenemos que hacer sugerencias. Tenemos que acordarnos que cuando evaluamos, no evaluamos para ponerle una etiqueta, sino evaluamos para el futuro. Entonces hacemos sugerencias para poder apoyar el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes. Ahora, para poder tener claro, creo que tendríamos que recordar que cuando estamos hablando de evaluación, estamos hablando por lo menos de 4 cuestiones básicas. La primera, como resulta obvio, tiene que ver con recoger evidencias, porque si no, ¿cómo vamos a poder valorar algo? Es decir, no se trata de valorar en nuestra imaginación o nuestra idea del estudiante, sino de aquello que ha producido. ¿Por qué es importante eso? Porque hay veces nosotros decimos, él ya sabe, y ya. Él no sabe tanto. No, tenemos que generar la evidencia y habrá justamente una sesión sobre cómo generar evidencias potentes, pero hay que recogerlas para poder, segunda cuestión, retroalimentar. Es decir, tenemos que devolverle algo al estudiante. ¿Qué cosa es ese algo? Información sobre lo que está produciendo. A eso es lo que llamamos evaluación formativa. Es decir, retroalimentar, devolver información para seguir aprendiendo. En algunos casos, pero no siempre es indispensable, también calificamos. Es decir, le damos certificamos en qué nivel de la competencia está. Pero por favor, nosotros no tenemos que calificar todos los días, sino tenemos que calificar cuando hemos terminado un proceso y estamos seguros que la competencia ha seguido avanzando. A eso, ¿cómo llamamos? La evaluación que certifica, la evaluación certificadora o lo que comúnmente hemos llamado la evaluación sumativa. Y luego también es muy importante pensar en la entrega del informe de progreso. Pero una cuestión tenemos que recordar, que esta entrega no solo es a la mamá, al papá, al abuelo, al hermano o a cualquier miembro de la familia que esté acompañando a nuestros y nuestras estudiantes en sus procesos de aprendizaje, sino que principalmente hay que entregar ese informe de progreso al o a la
estudiante. Ellos son los primeros que tienen que recibir esto. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que hacer responsables de su aprendizaje. Entonces, ¿cómo no van a ser ellos los primeros? ¿Y por qué también? Porque quizás también nos podemos haber equivocado. Entonces ese chico, esa chica puede mirar el informe y decir, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Conversemos, ¿no es cierto?, con ellos, porque ellos son los que requieren principalmente esta información. Pero miren lo que dice la diapositiva, esto que está abajo, que es como lo que le da sostén a todo. Cualquiera de estos aspectos de la evaluación está al servicio ¿de qué? Del bienestar. ¿El bienestar de quiénes? De nuestros estudiantes. Y evidentemente, como estamos en procesos de enseñanza y de aprendizaje, tiene que ver con los aprendizajes que los estudiantes van a generar. Pero no nos olvidemos de esta palabra que es clave en el sistema educativo: bienestar. Si no basamos todo en el bienestar, entonces podemos generar algunas consecuencias que luego nos es difícil revertir. Ahora, ¿qué cosa es lo que debemos evaluar? En general, debemos evaluar el proceso, pero también los productos. Pero no olvidemos que ese producto es la evidencia de una actuación. Es decir, no evaluamos el papel, que puede ser el ensayo, el escrito o el portafolio de un estudiante, sino la actuación que ha habido detrás de esa producción. Pero ¿a qué nos referimos con el proceso? Nos referimos a que permanentemente tenemos que estar evaluando cómo nuestros y nuestras estudiantes van desarrollando las competencias que queríamos desarrollar. Pero además, miren lo que dice, realmente también tenemos que evaluar el proceso de ir volviéndose competente. ¿Y a qué nos referimos? Aquello que el currículo mismo plantea. Si ustedes se acuerdan, cuando se define la competencia, se dice también que el ser competente, ¿qué cosa implica? Implica que uno pueda entender el problema y la situación a la cual está expuesto y tiene que resolver. Y eso, como ustedes saben, resolver problemas es una habilidad cognitiva superior, hay que ir desarrollándola. Entonces es muy importante que los chicos aprendan a leer la realidad, a ver el problema, a diagnosticar el problema, y desde ahí que aprendan a jalar las competencias necesarias para resolverlo. ¿Eso tiene que ser evaluado? Claro que sí. ¿Calificado? No. Pero por favor, no confundamos. La evaluación tiene que despegarse de nuestra cabeza de esta idea de calificar, ¿no? Ya sea en letras, ya sea en números. No. También hay una evaluación que es la más importante, que es la del comentario, que es la de la retroalimentación. ¿Y cómo no vamos a retroalimentar si descubrimos que alguno o alguna de nuestros estudiantes tiene dificultad para leer? Ahora, el tipo de evaluación, es decir, si es formal, si es informal, dependerá, ¿no es cierto?, del momento y de los fines, ¿no es cierto? Si el fin es retroalimentar, entonces podrá ser en cualquier momento. Si el fin es certificar, tendremos que elegir una evaluación más formal, con un instrumento que estemos seguros que mide el desarrollo de la competencia, y tendremos que aplicarla cuando estemos seguros que el proceso de desarrollo de la competencia se ha finalizado. Ahora, exactamente, algunos nos preguntarán específicamente qué cosa podemos evaluar. En realidad, si estamos hablando de una evaluación formativa, podemos evaluar cualquier cosa. Es decir, podemos evaluar cualquier aspecto, ya sea la capacidad o los recursos que están dentro de esa capacidad, por lo tanto, dentro de la competencia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder retroalimentar. Es decir, si por ejemplo estamos desarrollando un concepto en ciencias sociales que es básico para que alguien pueda gestionar el ambiente o gestionar los recursos económicos, y vemos que nuestro estudiante se está atracando, está generando un nudo, así como se hace a veces en nuestras cadenas, un nudo que no sabemos cómo sacarlo, en ese momento tenemos que intervenir, no tenemos que esperar al final de la clase, tenemos que intervenir en ese momento para retroalimentar.
también tenemos que estar muy seguros que si lo que queremos evaluar es la competencia, tenemos que esperar a una actuación compleja para poder verificar si realmente ha articulado, ha hecho sinergia, ha construido, ¿no es cierto?, esta especie de telaraña entre las capacidades. Y luego esta actuación compleja la tenemos que contrastar con criterios preestablecidos. ¿Dónde están esos criterios? En nuestro currículo. ¿Esos criterios están en dónde? En los estándares de cada una de las competencias. Y luego que contrastamos, podremos establecer el nivel de logro. Es decir, si está en el nivel que estamos esperando, si ha llegado a avanzar más que nivel, si de repente está todavía en proceso y tenemos que generar otras experiencias de aprendizaje para consolidar el nivel de la competencia. Entonces, ¿para qué evaluamos? Por favor, tenemos que recordar, y esto es lo importante, no evaluamos para llenar un si aquí. Eso lo tenemos que hacer porque, bueno, tenemos que certificar de vez en cuando, pero sobre todo evaluamos para mejorar los aprendizajes, para acompañarlos. Pero por otro lado, como el desarrollo de esa competencia depende de una serie de procesos, en muchos casos procesos cognitivos, entonces es fundamental que también ayudemos a que nuestros estudiantes mejoren esos procesos y para eso tienen que desarrollar la metacognición. Como sabemos en nuestro currículo, la metacognición está vinculada a esta competencia transversal de gestiona de manera autónoma sus aprendizajes. Yo me pregunto entonces si cuando estamos pensando en desarrollar una competencia en particular, en evaluar esa competencia en particular, esta metacognición y esta gestión autónoma del aprendizaje está permanentemente presente. No porque tenga que estar obligatoriamente en nuestra planificación, sino porque no puede dejar de estar. Porque nosotros tenemos que apoyar el desarrollo de la metacognición de nuestros estudiantes, porque eso es lo que le ayudará a mejorar sus procesos y de esa manera desarrollar y consolidar sus competencias. Pero ¿se acuerdan lo que decíamos en la primera diapositiva? Que la evaluación nos permitía evaluar la actuación del estudiante y la actuación del docente. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la actuación, eso de valorar la actuación del docente? Esa es la parte esencial de nuestro trabajo. Es decir, nosotros tenemos que usar la evaluación también para generar en nuestras aulas y en nuestras escuelas una práctica cotidiana de mejoramiento de nuestros procesos de enseñanza. Nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestra práctica y darnos cuenta cuando unas experiencias realmente dinamizan, potencian el aprendizaje y cuando en realidad no lo logran. ¿Para qué? Para mejorar permanentemente nuestros procesos de enseñanza. En cualquiera de los casos, hay 4 ideas que nosotros queremos reforzar con ustedes. Primero, el estudiante es el centro de todo. Todo tiene que ver con su bienestar, con sus aprendizajes. Él, ella es lo más importante de todo el proceso. Segundo, nuestras evaluaciones tienen que tener calidad. ¿Y cómo relacionamos o cómo definimos la calidad? En relación a la coherencia. Una evaluación es de calidad, ¿cuándo? Cuando realmente mide aquello que queríamos medir. Entonces, si nosotros queremos medir en qué nivel de la competencia está, no podemos hacer una prueba, por ejemplo, que mida solo contenidos. O, por ejemplo, una actividad que solo mida el desarrollo de una habilidad, pero no tenga en cuenta los conceptos que han estado detrás. Entonces, calidad tiene que ver con coherencia. ¿Coherencia entre qué? Entre lo que tiene que aprender y lo que vamos a evaluar. Porque ¿qué cosa es lo que tenemos que retroalimentar? Efectivamente, eso que está buscando desarrollar. El otro tema que es básico es la equidad. ¿Y la equidad con qué tiene que ver? Con 2 palabras, con igualdad y con justicia. Entonces, nuestras evaluaciones tienen un gran reto. ¿Cómo generamos equidad en los procesos de evaluación para todos nuestros estudiantes?
Muchas veces decimos con mucha facilidad que tienen distintos estilos, que tienen distintos ritmos, que tienen distintos niveles de desarrollo, pero ¿qué queremos? Una evaluación igualita para todos y decimos que eso tiene que ver con dar igualdad de oportunidades, pero en realidad tiene que ver con la equidad. ¿Qué tipo de evaluación requiere cada uno de nuestros estudiantes? Y no me refiero solo al hecho de, por ejemplo, tener un estudiante disléxico y que no le podemos mandar escribir, ¿no es cierto?, un ensayo de 2 páginas, sino me refiero a la característica de cada uno de nuestros estudiantes. No olvidemos que el currículo nacional tiene un enfoque de inclusión y de atención a la diversidad, y todos nosotros somos diversos. Y esto tiene que ver con el último punto, que tiene que ver con las emociones y el clima. ¿Qué es esto? Tiene que ver con 2 cosas. Primero, si lo que nosotros queremos es evaluar el progreso y ayudar al desarrollo de los recursos y de las competencias, si no hay un clima de confianza, ¿cómo lo vamos a hacer? Si el estudiante en realidad cree que lo único que tiene que hacer es aparentar que ha aprendido para que nosotros le pongamos una nota y él pueda aprobar y así lo dejen salir en el fin de semana, entonces ¿cómo lo vamos a poder ayudar? Cuando nos referimos a un buen clima, nos referimos a un clima de confianza donde los estudiantes puedan decir todas sus dudas sabiendo que nosotros los vamos a apoyar. No solo nosotros, sino también los compañeros y las compañeras. Muchas veces también los estudiantes no dicen alguna dificultad porque temen que los compañeros se burlen. Entonces el clima de nuestras aulas es fundamental para los procesos de evaluación. Y tener en cuenta las emociones también es importante, porque ustedes alguna vez de repente lo han vivido. Yo sí lo he vivido en particular, ¿no? Cuando uno intenta hacer algo y fracasa, intenta hacer algo y fracasa, ¿qué emoción siente? Tristeza, frustración, y finalmente si estas emociones siguen así, ¿qué hacemos? Abandonamos aquello que queríamos lograr. Entonces tengamos en cuenta que para que nuestros estudiantes sigan motivados, sigan involucrados en sus aprendizajes, tienen que sentir algún nivel de éxito. Si dejan de sentir algún nivel de éxito, entonces los perdemos. Los perdemos en el aprendizaje de esas competencias en particular, pero lo que es más complicado aún es que los perdemos en esta relación de maestro-estudiante. Ahora, entonces, la evaluación tiene como 3 grandes intenciones o propósitos. Los 2 primeros creo que es de lo que estamos hablando hace ya muchos meses. La evaluación para el aprendizaje, es decir, yo evalúo para que sigan aprendiendo. Yo me autoevalúo para seguir aprendiendo. Eso es lo que llamamos la evaluación formativa, es evaluar para aprender. Pero también tenemos la evaluación de los aprendizajes. En un momento dado hay que decidir qué cosa es lo que logró aprender y a qué nivel de la competencia está. Eso es lo que llamamos, como ya hemos venido diciendo, la evaluación sumativa o certificadora. Pero, si ustedes se han dado cuenta, hemos estado hablando de la metacognición, hemos estado hablando de que nosotros mismos nos tenemos que autoevaluar. Entonces, la evaluación también se puede entender como aprendizaje, es decir, tenemos que aprender a evaluar. Evidentemente, los chicos no van a aprender solos, las chicas no van a aprender solas, sino van a aprender acompañado de nosotros a evaluar sus propias producciones, sus propios procesos. Entonces, una cuestión que justo en el equipo estábamos viendo, habíamos encontrado una idea de Dewey que nos pareció muy importante. Comúnmente solemos decir que uno aprende de la experiencia, pero si lo pensamos bien, ¿qué idea le queríamos transmitir? Que uno aprende de la reflexión que hacemos a partir de la experiencia. Entonces, de allí que sea tan importante que generemos espacios para que, y mecanismos y actividades para que los chicos y las chicas reflexionen sobre las experiencias que están viviendo. Para que realmente la evaluación formativa se dé, se requiere, ¿no es cierto?, como hemos venido diciendo, que los estudiantes produzcan evidencia. Se requiere que esa evidencia, ¿no es cierto?, esté diseñada de tal manera que nos dé la información del aprendizaje que queremos lograr. Luego, lo que requerimos es interpretar y usar la evidencia. ¿Quién la interpreta y la usa? Los docentes, pero también los propios estudiantes.
¿Y por qué es importante producir e interpretar evidencia? Porque eso nos permite tomar mejores decisiones. Que por analizar la evidencia, por interpretarla, ¿no nos vamos a equivocar dando sugerencias? Sí, quizás nos equivoquemos, pero ¿cuál es la probabilidad? La palabra clave ahí es probabilidad. Mientras mejor interpretemos la evidencia, la probabilidad de tomar decisiones adecuadas será mayor. De allí es que la evaluación formativa requiere de una interpretación certera de lo que está pasando para que nuestras sugerencias tengan nuevamente la probabilidad de ser más acertadas. Ahora, queremos reflexionar quizás sobre algunas cuestiones que nos ha pasado a todos, ¿no? Primero, hay veces estamos pensando que evaluamos, mejor dicho, a veces estamos tan preocupados por terminar el proceso, ¿no es cierto?, de enseñanza, que dejamos de lado la evaluación formativa. Tengo que terminar esto, tengo que terminar la sesión, había planificado tanto tiempo, entonces comienzo a dejarla un poco de lado. Luego, consideramos que se ha venido dando en los últimos años, y yo creo que ya se está revirtiendo, la idea de que la evaluación formativa tiene que ver con calificar cotidianamente. Es decir, todas las clases, todas las sesiones aplicamos el instrumento, poníamos una nota, poníamos una calificación y lo poníamos en nuestro registro. Entonces, como veíamos nuestro registro lleno de notas, decíamos que la evaluación era permanente. Como la evaluación era permanente, entonces decíamos, estábamos haciendo una evaluación formativa. Pero acuérdense, la evaluación formativa, ¿con qué tiene que ver? Con interpretar la información para darle información al estudiante y para tomar mejores decisiones sobre el futuro. Es decir, entregarle una calificación en letras o en números no es. Tener muchas de estas calificaciones tampoco es. Por otro lado, algunas veces, no me acuerdo, ya hace como 20 años creo que incluso había el momento de la retroalimentación. Es decir, que al final de la clase yo iba a la pizarra y escribía, reforzaba una idea. Muchas veces además diciéndolo en voz más alta, como para que quedara más asentada. Eso no es una evaluación formativa. Y por otro lado, a veces también pensábamos que solo aquellos estudiantes que tenían grandes dificultades tenían que ser retroalimentados. En realidad, cada uno de nuestros estudiantes tiene que tener momentos para ser retroalimentados. En nuestro criterio estará en qué momento a cada quien. Por otro lado, entonces, ¿qué queremos enfocar? Creo que ya lo he dicho, pero vale la pena quizás repetirlo. La evaluación formativa es aquella que permite recoger información y recoger información para devolver otra información y así ayudar en el proceso. Si lo que queremos es ayudar en el proceso, ¿en qué momento se da? En el momento que estamos haciendo los procesos de enseñanza-aprendizaje, es decir, no es muy aparte, no es que alguien me pregunta cuántas veces, no es después de cuántos minutos, sino tiene que ver con todo. En el momento que se requiere, en ese momento se retroalimenta. ¿Por qué? Porque es una evaluación que ayuda a aprender y a seguir aprendiendo, y porque es una evaluación que permite, si realmente entramos en un diálogo profundo con nuestros estudiantes, que ellos se entiendan mejor como aprendices. ¿Y eso a qué va a ayudar? A que autorregulen sus aprendizajes. Entonces, si hacemos esto, en el fondo, ¿qué cosa estamos haciendo? Estamos trabajando también la competencia de gestiona de manera autónoma sus aprendizajes. ¿Qué otro tipo de inquietudes queríamos señalar? Quizás algunas que están un poco así en el margen, pero que nos genera algún tipo de inquietud, como dice el título de esta diapositiva. La primera tiene que ver con, ¿estamos todos conscientes del impacto de la retroalimentación sobre el estudiante? Y no me refiero solo a la palabra, me refiero al lenguaje gestual, ¿no? A veces sí le decimos, sí, intenta, ¿no? Pero nuestra cara es como diciendo, ¿otra vez? ¿No? Hay veces le decimos, pero es fácil. Imagínate, yo te digo a ti, es fácil,
pero a la persona no le es fácil. Entonces, ¿cómo se puede sentir? ¿Cuál es el impacto de esa palabra, de ese gesto, de esa mirada? Entonces, es algo que tenemos que estar pensando, el impacto. No olvidemos que nosotros somos clave en la formación de nuestros y nuestras estudiantes. Impactamos en sus vidas, en el día a día, con una palabra, con una mirada, con un gesto, como hemos dicho. Por otro lado, sabemos que hay veces nos genera tensión. Algunos profesores, algunos profesores nos dicen, ya, pero no puedo con todo. Entonces la pregunta es la distribución, la frecuencia. Y sobre eso no tenemos una respuesta, porque ¿de qué depende? Del criterio del docente que está en el aula. Por eso es que al comienzo hablábamos de la profesionalidad. Es decir, yo tengo que decidir en este momento, él necesita 10 minutos de mí. Y de repente ya no voy a poder atender a los otros. Lo que no puede pasar es que durante todo el año solo atienda a 10 o a 15. Pero puede pasar que en una clase yo me dedique solo a 2 o a 3. ¿De qué dependerá? De lo que suceda en ese momento. Por otro lado, cuando retroalimentamos, miramos el pasado, no aprendió, tiene esta dificultad, o miramos el futuro, trabajamos al futuro. Por eso es que se acuerdan, la escalera de Wilson, sugerencias. ¿Sugerencias para qué? Para mejorar, y eso va a pasar. Por eso es que la palabra clave no es algo que no puede hacer. No se olviden, la palabra clave no lo puede hacer todavía. Porque con nuestro trabajo, con el trabajo de ellos, con el trabajo de las familias, ese lo podrá hacer, llegará. Tengamos esa seguridad. No olvidemos que nuestro marco del buen desempeño docente nos exige tener altas expectativas con respecto a cada uno, a cada una de nuestras estudiantes. Y por otro lado, una cuestión que nos preocupa siempre es cuál es el uso que el estudiante da a la retroalimentación. Algunos docentes también nos han dicho, pero yo me mato escribiendo y el chico o la chica no lo lee. Nosotros creemos que eso depende de cómo hemos trabajado con ellos. Si los hemos acostumbrado a que eso es útil, que eso les permite entenderse, si esa retroalimentación le permite trabajar y mejorar en su propia actuación y eso le permite estar más contento con lo que hace y evidentemente mejorar también su calificación en un momento dado, ¿por qué no lo haría? Entonces, en vez de pensar que no lo va a leer, tenemos que preguntarnos por qué no lo ha leído antes, por qué no usa la retroalimentación. Resolvamos ese problema, porque lo que no podemos dudar es que la retroalimentación es fundamental para seguir aprendiendo. No queríamos terminar esta primera sesión sin hablar de, entonces, cuáles son los desafíos para los docentes. Primero, desarrollar competencias comunicativas. Si no sabemos escuchar, si no sabemos comunicarnos bien, si no somos asertivos, difícilmente podremos retroalimentar. Segundo, el clima de confianza, del cual ya hemos hablado. Y tercero, para retroalimentar tenemos que desarrollar experiencia y conocimientos. Muchas veces no podemos retroalimentar porque no sabemos cuáles son los errores típicos, no sabemos el proceso cognitivo que se tiene que desarrollar para desarrollar esta competencia. Entonces, tenemos que no hay más, profesores, profesoras, tenemos que estudiar sobre los posibles errores, estudiar sobre los procesos cognitivos que están detrás para poder ayudar, ¿no es cierto?, a mejorar en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Para esto es evidente que la empatía, es decir, poder ponernos en el lugar de nuestros estudiantes es esencial, y la perspicacia, eso de me doy cuenta de lo que el otro no se da cuenta. ¿Por qué? Porque permanentemente estoy observando. Un profesor que observa es un profesor que se da cuenta de algunas cosas. Una profesora que observa es aquella que desarrolla su intuición para darse cuenta dónde está el nudo. Ahora, sobre la evaluación sumativa, ¿no es cierto? Todos ustedes saben que vamos a tener un programa o un diálogo especial sobre esto. Solo acá recordar que muchas veces hemos tenido prácticas tradicionales con respecto a la calificación, y estas tenían que ver con cómo hago un examen de tal manera que salgan los que están más arriba, que salgan los de abajo, que salgan los del medio. No, el objetivo de la calificación en un enfoque por competencias, en un enfoque que mira al siglo XXI, tiene que ver con desarrollar competencias que midan el desarrollo desarrollar evaluaciones que midan el desarrollo de las competencias. Luego,
Normalmente hemos incluido en la evaluación el esfuerzo, el ritmo, es decir, cuestiones que no están, lean ustedes sus estándares. Lo que evalúa es lo que dice el estándar, no otros criterios. También, y esto creo que es lo que más les interesa, no dejen de estar con nosotros en los siguientes diálogos, ¿no? A veces hemos tenido algunos problemas técnicos para elaborar un instrumento que realmente mida. Entonces esto no se preocupen, lo vamos a ir desarrollando. Y como dijimos, también un gran problema con la evaluación sumativa, que también se puede dar en la formativa, tiene que ver con cómo evaluar atendiendo a la diversidad de nuestros estudiantes. En suma, cuando hablamos de la evaluación sumativa, no nos tenemos que olvidar de los siguientes puntos. Primero, la evaluación que realmente califica sí tiene que tener unos momentos clave, ¿no? Y eso tiene que ver con cuando termine el proceso. Segundo, tener claro el criterio. ¿Y cuál es el criterio? El criterio tiene que ver con esta actuación compleja, con usar las capacidades de manera articulada. Y tenemos que tener una escala para evaluar cuándo consideramos que está en el nivel de logro, cuándo todavía no está. Y por último, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, poder escoger cuál es el instrumento más adecuado. Evidentemente, si estamos en una competencia más vinculada a la convivencia, ¿se acuerdan? Hay una, convivencia y participa, el instrumento no tiene que ser de lápiz y papel, pero hay otras competencias que lápiz y papel sí nos pueden ayudar a mirarlo. Entonces tenemos que ver cuál es la característica de la competencia, cuál es la naturaleza de la competencia y ahí escoger los instrumentos más adecuados. Pero este último punto se habrán dado cuenta de la evaluación certificadora sumativa, lo he tocado muy por encima. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos diálogos, 2 miércoles, donde vamos a profundizar sobre esto. Hasta acá llegamos hoy día, yo les agradezco, espero no haberlos aburrido y esto tiene que generar, ¿no es cierto?, inquietudes en ustedes, diálogos. Estamos esperando que nos escriban para el próximo miércoles poder contestar a sus inquietudes, preguntas, pero también mándenos sus comentarios para poder transmitirlos a otras docentes o directivos que están en escuela. Muchas gracias. Bien, empezamos con la parte que más me gusta, la parte del diálogo, ¿no? En este ciclo, precisamente denominado Diálogos sobre la evaluación en el aula. Para esta ocasión tenemos a Martina, a Zenia, a Jenny y también a Lilia, que nos acompaña después de su exposición. Lilia, realmente agradecerte por la linda exposición que nos acabas de brindar, donde nos haces pensar. Y creo que eso es bien importante y es muy rescatable de una exposición, que además te da a reflexionar. Y tú inicias hablando de nuestra profesión como docentes, ¿no? Lo que debemos esperar, pero además de las condiciones que debemos garantizar. Y tú hablas y vinculas la evaluación con un aspecto que me parece que es fundamental. Yo no sé, chicas, ustedes qué piensen, pero Lilia nos habla acerca de la importancia de mirar no solamente la evaluación para el aprendizaje, sino también para generar el bienestar en el estudiante. ¿Cómo estamos considerando o cuán importante consideramos este bienestar para el desarrollo de nuestros estudiantes y para el proceso de evaluación? No sé cómo lo ven en los distintos niveles, qué sensación les provoca esta inquietud. Yo creo que, al menos para los más pequeños, ¿no? Para el nivel inicial, el hecho que los niños y las niñas estén, digamos, vayan contentos a la escuela, ¿no? Se sientan respetados, sientan el afecto que se les da, los hagan sentir seguros, los acompañen en las cosas que no pueden hacer, es, digamos, hacerlos sentir bien, pero además acogerlos, acompañarlos y que ellos mismos se den cuenta que están aprendiendo. No que están siendo, digamos, evaluados, sino que están siendo acompañados para seguir aprendiendo las cosas que a ellos les interesan y que necesitan aprender, ¿no? Entonces, los servicios educativos en general, tanto para los pequeños como para los más grandes, tienen que ser espacios donde el respeto y el afecto, ¿no? Son la columna vertebral, ¿no? Para los aprendizajes. Y cuando hablamos de aprendizajes no hablamos solamente de que si sabe contar, si sabe leer, no, es relacionarse con otros, convivir con los demás,
Conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo, exactamente, ¿no? Si estamos hablando de unos aprendizajes que son para la vida, ¿no? Creo que es súper importante lo que comenta Jenny, porque no es solo para niños de inicial, ¿no? Es para todos los chicos, ¿no? Dentro de primaria como de secundaria y, bueno, en realidad para toda persona, ¿no? Es importante sentirse bien, sentir que uno está logrando cosas que quiere lograr, sentir que puede hacer cosas que aparentemente podría parecer difíciles en un primer momento, ¿no? Entonces es súper importante que este proceso de evaluación permita darse cuenta qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas de repente puedo mejorar e ir identificando caminos para hacer esas mejoras, ¿no? Pero en un ambiente en el que me sienta tranquilo, me sienta cómodo, ¿no? Y no me sienta intimidado o no me sienta de repente avergonzado porque no estoy logrando lo que se espera que logre, ¿no? Imagínate lo que sería para un adolescente, o sea, sentirse mal y públicamente con los amigos en una etapa tan sensible, sería inadecuado para aprender, ¿no? Entonces no se podría impulsar el aprendizaje si no se tiene en cuenta en realidad que las personas que nosotros acogemos para que aprendan, ¿no? Nosotros somos un factor de que se están sintiendo mal, o sea, eso sería cuestionable. Lo importante es generar en ellos el sentimiento de competencia, que sí pueden hacerlo, ¿no? Como todas las personas, en algún momento necesitamos más ayuda que en otra, ¿no? Hasta que despegamos, como dicen los chicos, hasta que cogen viada, ¿no? Entonces, generar el bienestar es un factor importante para aprender, porque en realidad, como la literatura científica dice, se activa el sistema límbico, ¿no? Entonces, las emociones que están detrás de una experiencia de aprendizaje cuentan para la siguiente, ¿no? Entonces, eso es importante. Y quizás, Úrsula, también un factor que no planteé, pero que es importante poner sobre la mesa es el papel de las familias, ¿no? En estos procesos de evaluación creo que tenemos que cambiar también la cultura y cómo entendemos la evaluación en casa, ¿no? Incluso algunos autores dicen que mientras más van creciendo los chicos, en realidad la evaluación es como el factor para darle permiso. Entonces, si da la bien en la nota, le doy permiso para salir. Si salió mal, no le doy. Como un condicionante. Como un condicionante, ¿no? Y en realidad, si no entendemos todos que la evaluación nos va a servir para seguir aprendiendo y más bien se convierte en un condicionante, el nivel de la confianza para decirnos a los docentes cuáles son las dificultades no se va a dar. Entonces, creo que también es labor que la escuela converse con las familias para ver qué es esto de la evaluación formativa, para que ellos nos apoyen en este proceso y no lo vean como tengo que castigar, tengo que premiar, ¿no? Porque una evaluación que se basa en premio y castigo sabemos que no tiene demasiado sentido y generan motivaciones extrínsecas que no son las que queremos desarrollar, ¿no? Y creo que es importante trabajar, como dices, Línea, con la familia, porque los padres y nosotros mismos, nuestra generación ha sido formada en otro paradigma, ¿no? En otra mirada de la educación y de la evaluación. Entonces, a nosotros nos evaluaban de una determinada manera, de repente nos ponían en unas determinadas escalas, ¿no? O nos ponían etiquetas, ¿no? Nos ponían etiquetas en función de los resultados de las evaluaciones, ¿no? Entonces, es súper importante porque eso está muy... podemos decir, muy metido en la forma de pensar de las personas, ¿no? Y es parte de la cultura escolar y de la cultura familiar, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de ello y plantearnos acciones para trabajar eso con los padres, ¿no? Importante lo que ustedes dicen de cómo involucramos a las familias, pero también, yo me voy un poquito más atrás, qué importante también es involucrar al mismo estudiante en su propio proceso de aprendizaje, porque justamente estamos diciendo que la evaluación lo que debe tratar, o sea, permanentemente lo que la evaluación busca es la mejora del aprendizaje y la toma de conciencia de cómo aprendo, qué me gusta, cuál es mi estilo, cuáles son mis ritmos. Poder conocer esta cultura también nos va a esta forma, de actuar y de pensar y de organizar mis ideas y de cómo reflexiono, cómo vinculo las ideas, ¿no? Me va a permitir también poder autorregular mi propio proceso de aprendizaje y poderlo gestionar de manera autónoma, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuánto involucramos al estudiante en sus propios procesos de evaluación? ¿Saben lo que los estudiantes saben realmente lo que esperamos de ellos? ¿Cómo han vivido? Y además tú nos traes, Martina, un tema
que de verdad que nos confronta, ¿no? O sea, cómo hemos crecido, cuál ha sido nuestra propia cultura evaluativa, ¿no? O sea, cómo hemos crecido en un sistema que de repente era más punitivo. Claro, ¿no? Hemos crecido en un sistema en el que era importante saber cuánto te sacabas, solamente saber cuánto sacabas para que te premien tus padres o recibas la felicitación de tu maestro, ¿no? Y eso era todo, ¿no? Porque terminaba esa evaluación y ahí se quedaba, ¿no? No tenía ningún sentido posterior para tu desarrollo, simplemente era saber en qué nivel has quedado, ¿no? Y creo que eso es parte, como decía hace un momento, de la cultura, ¿no? Pero es algo con lo que tenemos que trabajar. Y también creo que es importante hacer que los estudiantes puedan entender que no están solos en este camino de la evaluación. O sea, que no es que yo te evalúo, yo te digo, ¿no? Tú no puedes pensar en cómo estás, tú no... solamente yo como adulto, ¿no? Y el adulto que sabe, soy quien te puede decir si estás bien o si estás mal, si aprendiste o no aprendiste, o qué camino debes seguir, ¿no? Sino que tú también eres un ser que tiene saberes, que tiene aprendizajes y que eres capaz de decir, mira, yo creo que acá me faltó esto, o esto es lo que no entendí, ¿no? Necesito que me ayudes con esto, ¿no? O me está costando hacer tal cosa. Entonces, es importante que seamos conscientes de que nuestro rol también es ayudar al estudiante a tener la evaluación como algo importante para su desarrollo, pero que implique el saber por sí mismo, ¿no? O identificar qué es lo que yo siento que me falta, ¿no? Claro, la evaluación como aprendizaje. Como aprendizaje, ¿no? Exacto. Sí. No sé cómo lo ven en otros niveles, ¿no? Porque... Yo me quedé pensando en la relación que tienen los servicios educativos con los padres de familia, ¿no? Con las familias en general. Y cómo cuando son pequeños los estudiantes, en el caso de inicial, las familias están muy cerca de los servicios educativos, muy cerca de la docente, muy encima de la escuela. Pero conforme van creciendo, las familias se van alejando. Y por todo lo contrario, ¿no? Necesitamos que las familias estén permanentemente haciendo este triángulo, ¿no? De escuela, familia y estudiante, porque somos la escuela con las familias los que vamos a acompañar el proceso de aprendizaje de los chicos, ¿no? Entonces, creo que si bien los servicios educativos deben, digamos, brindar mayor información, ¿no? De cómo los niños y las niñas aprenden, ¿no? Cómo podemos, a través de los informes de progreso que además se deben dar en una reunión, ¿no? Se deben de compartir, se deben de leer juntos, se debe acercar a la familia a saber cómo es que están aprendiendo y cómo es que necesitamos que las familias acompañen a los niños, cómo necesitamos que estén presentes desde las rutinas, en el caso de los más pequeños, ¿no? La importancia de las rutinas, la importancia de sus horas, la importancia de que tengan sus espacios, de que puedan desarrollar su autonomía, todas estas cosas que también las tienen que desarrollar en casa, no solamente que son aprendizajes, ¿no? Que son aprendizajes y que son la base, ¿no? de todas las cosas que vienen después, lo hacemos junto a la familia, ¿no? Esto, y es parte también de la evaluación, ¿no? El informe te va a decir cómo ha ido aprendiendo, qué cosa lo que ha ido logrando y cómo podemos acompañarlo mejor, cómo lo vamos a hacer en la escuela, cómo pretendemos que por favor lo hagan desde la familia para que el niño o la niña puedan seguir avanzando, y vamos a ver resultados en el siguiente periodo, ¿no? Pero es vital el trabajo con la familia, ¿no? Claro, pero centrando bien la idea que dices de cómo contribuyo yo al aprendizaje, más no delegar una tarea que le compete al profesor, enseñar para que la familia enseñe, ¿no? Entonces, esa no es la idea, ¿no? Porque tiene que ver eso con la falsa concepción de tareas, ¿no? Que finalmente termina la familia y a veces todos los amigos especializados del barrio ayudando en una tarea, ¿no? Entonces, cuando en realidad esa es la tarea que le convoca y le compete a la escuela, al profesor, ¿no es cierto? Ese es el espacio y el tiempo. Entonces, la idea es que si nosotros estamos cambiando hacia una cultura de evaluación centrada en que evaluamos para aprender, entonces la familia también tiene que enterarse de eso, ¿no? Y que más espacio más cercano que el propio maestro, la propia escuela, para poder comunicar eso, ir cambiando juntos todos, porque si bien es cierto, mira, en secundaria los padres no están encima, como dices, de los estudiantes o pendientes del profesor, pero sí las presiones son altas.
sobre los chicos, ¿no? No en todos, por supuesto, porque también hay descuido sobre otros, pero hay fuertes presiones que los chicos comunican, por ejemplo, a sus tutores, ¿no? Entonces, lo que debería haber es las condiciones desde la familia para que el aprendizaje se pueda dar en una experiencia mucho más amigable, de repente más democrática, ¿no? Y quizás ahí, Úrsula, cuando estabas hablando de todos los procesos de autoevaluación, no es que esta idea de la autoevaluación sea nueva, digamos, ¿no? Yo me acuerdo, yo ya hace años que salí del colegio, ¿cómo es que te decían autoevaluación? Pero no había criterios, ¿no? Era, ya, y entonces uno se ponía y se decía, ya, me pongo 16, bueno, en mi época era del 0 al 20, ¿no? Entonces me pongo 17, 16 o 20 o lo que quisiéramos, ¿no? E incluso cuando se decía, nos vamos a evaluar en conjunto, era como que tú lo mirabas y ya, los dos nos ponemos más o menos, ¿no? No, tú me caes bien, eres mi amigo. Exactamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que en eso tenemos que aprender todos en la escuela, ¿no? Y así como nosotros, los profesores, estamos aprendiendo a evaluar en base a criterios claros que permitan contrastar con los niveles de la competencia, eso imagínense, también va a ser un proceso para los chicos. Entonces, si ellos tienen que aprender a autoevaluarse, tenemos que darle criterios claros, ¿no es cierto?, sobre qué se espera. Por eso es que tanto afán con esta idea de que los chicos tienen que saber a dónde van, cuál es el propósito, e incluso, por ejemplo, comprenderlo, ¿no? Comprender, incluso se le puede dar los niveles que uno espera que alcancen con las descripciones, ¿no? Algunos docentes dicen, no, si le digo eso ya va a saber en qué la voy a evaluar. Y yo siempre le contesto, ¿cómo no vas a saber en lo que le vas a evaluar, ¿no? Entonces, es una cultura que tenemos que cambiar todos, e incluso algunos autores interesantes dicen que uno de los, digamos, mejores tipos de evaluación es cuando el estudiante y el docente discuten sobre la evaluación y se ponen de acuerdo entre los dos sobre cuánto es lo que ha logrado avanzar, ¿no? Es una idea un poco impensable, ¿no? Que un docente diga, yo creo que estás en el nivel adecuado y un chico o una chica venga y dice, no, yo estoy por encima del nivel que tú me esperas. Imagínate ese tipo de discusión, pero es súper interesante, ¿no? Yo alguna vez le he tenido, y claro, te reta como docente, pero no te imaginas los aprendizajes. Has tenido que cambiar notas, seguro. He tenido que cambiar, pero además el que se cambie con un criterio claro ayuda también a los chicos en este proceso de entender qué cosas se esperaban, ¿no? Entonces, y tú has tocado un tema clave, ¿no? Los criterios. Quiere decir entonces que la evaluación no se improvisa. La evaluación, y los chicos tienen que conocer sobre qué criterios van a ser evaluados, tienen que poder comprender hacia dónde van, qué se demanda de ellos, de sus actuaciones, ¿no? Para poder comprometerse también con ese proceso. A mí me parece súper importante esto y me hace recordar lo que comentaba Senia sobre que terminan a veces los vecinos y todos los expertos ayudando a hacer la tarea porque el chico no tiene claro qué es lo que se espera que haga, o es demasiado difícil, de repente no lo trabajó, no se trabajó para que él desarrolle esa habilidad o esa capacidad de hacer eso que se pide en la tarea. Entonces es súper importante que seamos conscientes de que las tareas de evaluación deben ser con criterios claros, también pueden ser acompañadas, ¿no? Con retroalimentación para que el chico pueda ir viendo por qué camino está yendo, si le funciona, no le funciona, si está yendo bien o no, ¿no? Y yo recuerdo mucho, y sé que existen muchos lugares, por ejemplo, donde los papás mandan a hacer maquetas, por ejemplo, ¿no? En sociales, cuando trabajan temas de relieves y geografía, ¿no? Entonces, y la maqueta que está mejor hecha por el señor del puesto que hace maquetas, no es la que obtiene mejor evaluación, ¿no? Entonces ahí los chicos que aprenden sobre la evaluación, ¿no? Es como... Es tan competentes. Claro, primero siente que él no sabe hacer, ¿no? O sea, no se siente competente, ¿no? Y segundo, el mensaje es, no importa que no lo hagas tú, ¿no? No importa que tú seas el que desarrolle esta habilidad o esta competencia, sino es que el producto esté bonito, ¿no? Y que tenga ciertas características que no necesariamente son adecuadas a tu edad, probablemente, ¿no? En primaria, por ejemplo, vemos eso, ¿no? Y además creo que esto también a veces confundimos qué cosa es el producto de qué cosa es la competencia, ¿no? Porque si la habilidad es la maqueta y la habilidad es manual, de repente no está vinculado a
digamos, el gestionar los aprendizajes. La pregunta es, a partir de la maqueta, ¿qué es lo que el chico te puede explicar? ¿Cómo te señalan las diferencias, ¿no es cierto?, entre una quebrada y un valle. O sea, no se trata de modelar, sino que ese es el medio para ver si el chico está entendiendo el relieve, o cómo es la relación entre la sociedad y ese mundo físico, cómo es el orden espacial. Entonces no es el producto, sino a partir de ese producto, qué competencia. Entonces tiene que haber mucha conversación, ¿no? Claro, toda la explicación, mucho acompañamiento, detrás, para que mucha escucha de lo que claro, ha podido aprender. La maqueta es el medio Es el para medio, aprender, ¿no? ajá. Y ahí además tenemos que decir las verdades. A veces hay discusiones con la mamá, ¿por qué le puso esta nota? Y cuando son discusiones más profundas, uno dice, ya, es que la mamá o el papá o el tío o el hermano ha intervenido. Pero con eso no estoy tratando de decir que la familia tiene la dificultad, sino que hay veces nosotros los docentes hemos caído en ponerle qué bello y le pongo el 20. Entonces es como que se crea un círculo vicioso, ¿no? Sí. Entonces creo que esa retroalimentación que estás dando, ese ejemplo, es, ¿no? No tiene que ver, no está centrada en el aprendizaje justamente, ¿no? Exactamente. Entonces, supone entonces que tenemos que tener una comprensión bastante clara, ¿no es cierto? Y compartida de antemano, como dicen los criterios, bastante clara de cuáles son los propósitos de aprendizaje, que me da evidencia de que tú estás desarrollando esta competencia, ¿no? Entonces, se evalúa la competencia con medios como las evidencias que Y entonces, nos estás contando. Eso que nos decía de la coherencia, ¿no? Tiene que haber coherencia entre lo que se pide y las tareas, ¿no? Para Lo que hay que lograrlas, evaluar, que hay que evaluar y, propósito. con el propósito, ¿no? Y también nos hablaban, sabemos que tenemos un currículo bastante desafiante, pero por otro lado, en las aulas tenemos grupos heterogéneos. No todos los chicos están en el mismo nivel. ¿Cómo atendemos entonces la diversidad y cómo ajustamos la evaluación para atender esa diversidad y que todos los chicos se sientan capaces? Porque acabamos de decir lo importante del aspecto emocional para el aprendizaje también. yo creo que ese es uno de los puntos más complicados, ¿no? Porque uno tiende a pensar que todos tienen que llegar a donde tienen que llegar en el mismo momento, ¿no? Y creo que, y por otro lado, cuando uno quiere hacer otras cosas, lo cierto es que no es tan fácil, ¿no? O sea, yo te podría decir que bacán, trabajamos con 10 grupos diferentes, es complejo, es un aprendizaje que tenemos que ir logrando, pero creo que allí, como en muchas conversaciones hemos hecho, el recordar que los chicos solo pueden aprender lo que está en su zona de desarrollo próximo, y que eso de que estudia más y estudia más no vamos a lograrlo. Creo que los docentes lo tenemos claro, lo que dices es que hay veces un poco lo olvidamos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado creo que las cosas irían mejor si entendemos que todos los aprendizajes tienen el mismo peso, si entendemos que el perfil que el Estado peruano quiere desarrollar tiene que ver con 11 aprendizajes y que no son 2 los únicos aprendizajes, y entonces cuando un chico se siente que puede ser que no es tan bueno en resolver problemas a partir de cantidades, ¿no? Pero es genial en creatividad vinculada a las artes, digamos, entonces uno puede ir diciendo y reconociendo sus propias disposiciones, ¿no? Y toda la escuela la va reconociendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un debe en escuela, y que creo que todos nos sentiríamos mejor cuando hemos sido estudiantes, cuando podemos estar seguros de reconocer que acá no nos va tan bien, pero que todo el mundo reconoce que hay otras cuestiones en las cuales sí nos va muy bien, ¿no? Entonces creo que eso también ayudaría un poco a entender esta diversidad, ¿no? ¿Y cómo usamos las áreas fuertes o el potencial de nuestros estudiantes o estos aspectos que tienen más desarrollados a favor de lo otro, ¿no? Entonces también cómo ayudamos a nuestros estudiantes a darse cuenta que de repente hay cosas que aún no las puede hacer, pero que con nuestro apoyo, ¿no? y nosotros retroalimentándolos oportunamente, diciéndoles dónde está el error, haciéndolos caer en cuenta, ¿no? Porque a veces es un poco eso, los chicos no son conscientes de dónde está la traba. Y tú decías que hay que aprender a escuchar, que hay que aprender a hacer buenas preguntas, para que el chico
vaya tomando conciencia de dónde están sus dificultades para poder justamente destrabar y poder avanzar en su propio proceso de aprendizaje, ¿no? De hecho, no es una tarea difícil, ¿no? Ahorita estoy recordando una de las diapositivas que explicaba Lilia acerca de los desafíos de los docentes, que quiere decir qué habilidades tenemos que desarrollar como docentes para esta manera de evaluar a los chicos, ¿no? Sobre todo, si quieres atender a la diversidad, tienes 30 alumnos, nadie está diciendo que sea fácil, ¿no? Pero sí tenemos que ser conscientes de también nuestras propias limitaciones para poder trabajarlas y recoger la información y acompañar lo que necesitamos acompañar, ¿no? En el caso de los niños pequeños, claro, yo voy a conocer esta diversidad en la medida que mi capacidad de observación, ¿no?, vaya mejorando y que sepa dónde, ¿no?, qué observo, en qué momento observo, qué registro, en qué momento registro. Incluso tendría que mejorar mi memoria, porque en ese momento cuando yo estoy con los chicos y estoy interactuando, porque mi interacción va a ayudar a que los niños vayan mostrando más cosas de los que saben, no voy a estar escribiendo ni voy a estar filmando, ¿no? Entonces tengo que recordar lo que está así, marcando mi fichita. Básicamente los niños pequeños es observar, registrar y recordar, registrar acá para poder, ¿no?, utilizar algún instrumento o mi anecdotario, mi cuaderno de campo para poder escribir lo que he visto, para luego analizar eso que he observado y poder saber en qué está y qué cosa es lo que necesita que yo, ¿no? Porque en el niño inicial la retroalimentación es, en ese momento, para desinformar, yo voy a hacerle una pregunta, me voy a acercar si es pertinente que me acerque, lo voy a observar y en un segundo momento le invitaré le ofreceré otros materiales o modificar el espacio, ¿no? Modificará sus estrategias. Exactamente. Entonces, es conocer de desarrollo del niño y cómo aprende, pero también totalmente mirar lo que está necesitando para yo ir modificando mis estrategias y llegar de una mejor manera a lo que necesita mi estudiante. Claro, son habilidades que como docentes tenemos que trabajar. E incluso, si nosotros decimos habilidades comunicativas y decimos, ¿qué preguntas hacemos? ¿Qué le decimos? Y la empatía, de cómo nos acercamos. En ese momento no se lo decimos en un momento donde estemos solos. Entonces, ahí tiene que ver mucho también con de cómo estamos nosotros como adultos, ¿no? Exactamente. Sí. Lo que decía Jenny, de saber formular preguntas, también tiene que saber con saber escuchar, ¿no? Tiene que ver con saber escuchar. Sí, totalmente. Porque si yo escucho bien lo que el chico me está diciendo, lo que está haciendo, lo que está explicando, puedo darme cuenta de por dónde están sus nudos y formularle la pregunta que lo ayude a identificarlos y a poder pensar cómo destrabarlos, ¿no? Por eso es súper importante que nosotros como docentes desarrollemos habilidades comunicativas, ¿no? Y no es tan fácil, no es tan fácil, o sea, y va a pasar que al comienzo de repente formularemos preguntas que no son muy pertinentes o muy precisas, o de repente en un primer momento haremos varias preguntas, ¿no?, que lleven a que el chico pueda aclararse, y poco a poco nos haremos más expertos y reduciremos el número de preguntas y lo haremos más rápido y podremos llegar a más chicos en un momento determinado del trabajo, ¿no?, en el aula. Pero sí es importante ser conscientes de ello, ¿no? Ser conscientes de ello, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer dónde están nuestras necesidades también de aprendizaje como docentes, ¿no?, para empezar a poner nuestra atención y actuar en función de eso, ¿no? Y poder pensar, ya bueno, yo necesito aprender a darme cuenta dónde están los nudos de los chicos, ¿no? Entonces aprender a escucharlos, voy a estar más atenta, voy a estar más receptiva, y voy a dar espacios para que hablen, claro, ¿no? Dar espacios para que hablen, me voy a acercar, ¿no? Y le voy a preguntar, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué has querido decir aquí, no? ¿Por qué has escrito esto? ¿Crees que si es un texto que está produciendo para comunicar algo, crees que ese mensaje, ¿no? ¿Cómo crees que va a recibir la persona a quien estás destinando este texto, ese mensaje, ¿no? Creo que es súper importante eso, ¿no? Ser conscientes que nosotros también estamos en un proceso de aprendizaje, ¿no?, permanente como docentes, y ¿no? justamente esas preguntas son ejemplos que en el momento que yo exponía no me salían, ¿no? Pero todas esas preguntas tienen que ver
con esta idea de expresar inquietudes, Claro. que la inquietud está mal con respecto a tu destinatario, sino el aprender a hacer esa pregunta que de alguna manera despierte, Claro. ¿no es cierto?, la Esa inquietud, conciencia, ¿no? Y quizás tendremos que hablar entre nosotros exactamente qué tipo de inquietudes, cómo decir las inquietudes, ante qué tipo de problemas, porque lo cierto es que mientras más observamos que las dificultades pueden ser las mismas, siempre se atraca en un momento, ¿no? Por eso es que uno habla de los errores típicos que se producen para poder responder a ellos. Úrsula, pero si me permites, porque si no me voy a olvidar, en esto que nos hacíamos y tomamos tiempo para sentarnos en la mesa, Senia me dijo, Lilia, pero ¿qué has dicho sobre el CIEGIE? Yo quiero opinar algo sobre eso. Y realmente no me quiero olvidar porque creo que ella puede un poco focalizar este tema. Bueno, no, la idea era lo siguiente, ¿no? La evaluación para aprender obviamente es aquella que va acompañando y retroalimentando todo el tiempo, ¿no? Pero también hemos dicho que hay determinados hitos, esos momentos en que en el continuum del aprendizaje nos detenemos a tomar una foto que nos dé cuenta del estado de desarrollo de la competencia. Esa foto es la que nos va a permitir comunicar, basada en esas evidencias que nos contabas, relevantes, ¿no? Cómo va el desarrollo de la competencia, en qué nivel está, cuánto le falta y qué podemos hacer para poder hacer que progrese esta competencia. Entonces, esas evaluaciones sumativas son las que obviamente el profesor registra en el CIEGIE y convencionalmente tenemos periodos establecidos, ¿no? Si la escuela ha registrado o va a registrar en el CIEGIE, que es por periodos, que pueden ser bi o trimestrales, entonces es allí cuando se hacen esos registros. Y son importantes justamente para poder comunicar, ¿no? Para poder comunicar, para poder certificar, porque también a veces los chicos de un bimestre a otro se trasladan, ¿no? Y necesitan llevar consigo ese informe que le permita al otro maestro, ¿no? Tomar nota de la información que ha consignado el maestro anterior para poder continuar el hilo del aprendizaje, ¿no? Para poder progresar. Y también la otra parte que quería comentar, súper importante, qué novedades tenemos que los maestros como para aprender, era respecto del error del aprendizaje, ¿no? Pero no solamente como digo, ya, sí, es bueno, es natural que un estudiante se equivoque, ¿no? Entonces, sino que conforme tú vas enseñando y los maestros vamos dando cuenta, ¿no? Conforme vamos enseñando, nos damos cuenta que hay ciertos aprendizajes, ¿no es cierto?, en los que los estudiantes tienen un error que Lilia ha llamado típico, ¿no? Entonces, pero si además de eso tú vas tomando nota y dices, ya, el grupo, el aula, o sea, se ha confundido mayormente en esa información relevante, la que tomo nota y no cada cosita, ¿no? Entonces, eso a mí me ayuda para poder no solamente tener cuidado en la próxima sesión, en la próxima unidad, sino también investigar aquellos procesos cognitivos que quizás yo no estoy haciendo una mediación fina, ¿no es cierto? Y entonces no estoy dando justamente con precisión, no estoy teniendo la puntería suficiente, ¿no? que eso que le serviría al estudiante. ¿Y por qué decimos esto? Porque mientras más conozcamos esa forma de pensar y la forma también de interceptar ese pensamiento equivocado, ¿no? Que no le permite aceptar a los chicos, entonces nuestras estrategias no solamente van a ser finas, sino que vamos a ir comenzando también a investigar de qué manera, o sea, si lo podemos hacer. Y nos vamos dando cuenta, o nos vamos a encontrar que en Chile, que en Arabia, que en Australia ocurren ciertos errores típicos y que ya hay investigación al respecto que nos permite darnos cuenta qué podemos hacer. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, como estudiantes, que el profesor te está mediando, te está retroalimentando y tú estás así, justamente esperando que te diga eso, que te desanudes, ¿no? Que mediado con preguntas, como sea, pero
te dijo todo muy bonito, pero justo eso no te dijo. Entonces, allí viene la calidad de la retroalimentación. Entonces, la retroalimentación, no por ser retroalimentación simplemente, o sea, te ayuda al aprendizaje, sino es la efectividad de la misma la que cuenta en realidad. Y quizás ahí, Xenia, también los profesores tenemos que aprender a confiar en lo que un compañero le puede decir, ¿no? Porque creo que todos hemos tenido o vivido alguna vez alguna experiencia con que estábamos tratando y no podía, y volvió el compañero y le dijo, no, es que mira, ¿no? Y ¡plac! Es el compañero, ¿no? Un lenguaje perfecto además. Exactamente, ¿no? Y entonces esta idea del interaprendizaje es fundamental, esta idea de la evaluación entre pares, el que te ayuden a mirar lo que has producido, el que te comenten, el que te den sugerencias, pero creo que es fundamental. Entonces, no todo el rato nosotros podemos hacer todo. Creo que la idea esta que está calando y entrando en las escuelas de generar comunidades de aprendizaje es esencial y yo creo que todos los hemos vivido. Hay veces un compañero volteó, le dijo la palabra adecuada y uno dice... y apunta para la próxima vez, ¿no? Además. Pero es y entonces hay que darle espacio a los chicos para que se puedan comunicar entre ellos, para que puedan trabajar de manera colaborativa, para que puedan resolver ciertas situaciones de manera conjunta, ¿no? Porque si no, este aprendizaje que además es muy natural, ¿no? Esta retroalimentación que surge muy natural de, oye, ¿me cuentas cómo lo hiciste? Sí, lo hice así, eso, ya, entonces te da como la luz, ¿no? Y no siempre nosotros, los maestros, somos los que tenemos que iluminar, los chicos también iluminan todos muchísimo. Somos aliados del aprendizaje. Exacto, todos somos aliados de aprendizaje. Ellos también traen aprendizajes, ¿no? Exacto, y creo que también como maestros nos tenemos que situar en ese lugar de aprendices, ¿no? Todo el tiempo, permanentemente, ¿no? El aprendizaje es continuo y es para todos. Y hay dos cosas, ¿no? Uno es cómo la retroalimentación efectivamente también te devuelve, ¿no? Como maestro, cosas que tienes que observar y cambiar en tus estrategias, ¿no? Y en tu práctica, y cómo también te hace mirar en estas cosas, en estas situaciones, que necesitas más espacios para que los niños y los chicos compartan entre ellos, no para que hablen de lo que quieran, sino sí, siempre está planificado, pero no hay esos espacios en los que ellos pueden intercambiar comentarios. De hecho, al principio es medio caótico, ¿no? Pero ellos también tienen que ir aprendiendo que esto justamente les sirve desde lo más pequeños, ¿no? Porque tienes que decir, vamos a conversar a ver cómo nos fue en este juego que hemos hecho. Yo los he visto jugar y yo me sentí bien. A mí me gustó cuando fulanito dijo, ¿y a ti? A mí no me gustó golpearme, pero me he divertido, he podido nunca había jugado con ella, pero ahora sí, y vamos a jugar juntos más veces, ¿no? Entonces ahí empiezas también como estudiante a valorar lo que el otro te está diciendo, ¿no? Sí. Y entonces también ahí me lleva a pensar acerca del tiempo. El tiempo y la planificación, ¿no? A veces nosotros mismos nos ponemos cabe y queremos planificamos un montón de actividades en un corto tiempo, y entonces esto ¿a qué nos fuerza, no? Nos fuerza de pronto a no darle espacio a este trabajo más colaborativo, a escuchar la voz de los niños, a regir lo que los niños hacen en función del tiempo del adulto, y entonces dejamos de lado el tiempo del niño. O nos asusta el silencio. A veces cuando no responden rápido porque están pensando, ¿no? Pero entonces y vamos soplándoles, ¿no? Como cuando el silencio son espacios, o sea, así productivos. Exactamente, son espacios productivos, así como la conversación, el barullo también puede ser un espacio productivo, ¿no? Todo eso nos lleva a lo mucho que hay que conocer bien a los estudiantes. Exactamente. Sí. Bueno, una cosita, que todo lo que hemos estado hablando en los últimos minutos, resaltar algo, ¿no?, que explicó Lilia, mirar la evaluación para el aprendizaje, ¿no? No solamente la evaluación del aprendizaje, ¿no? Que generalmente cuando hablamos de evaluación, hablamos de evaluación del aprendizaje, ¿no? Y siempre es como un chip, ¿no? Evaluación allá del aprendizaje, ¿aprendió o no aprendió? ¿No? ¿Qué aprendió? ¿Sabe hacer esto? ¿Sabe hacer lo otro? ¿No? Y calificación, ¿no? Entonces, como hemos estado conversando, la evaluación para el aprendizaje es realmente la evaluación que queremos promover desde el currículo nacional, ¿no? Es la evaluación que permita que los chicos puedan ir desarrollando los aprendizajes, puedan desarrollar esta competencia de gestionar responsablemente su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Pero
es importante que nosotros como docentes lo tengamos claro, ¿no? O sea, esta evaluación es para que aprenda, no es para llenar un registro, no es para... Hay un momento, como lo que explicó Senia, que es importante, donde tengo que hacer un corte y hacer esa evaluación, pero tengo que ser consciente de que cotidianamente tengo que estar ejercitando esta evaluación para el aprendizaje, ¿no? Completamente de acuerdo, y con esa idea potente nos vamos a quedar en este diálogo para poder encontrarnos nuevamente el próximo miércoles. Entonces, queridos amigos, amigas, docentes, maestras y maestros que nos escuchan y nos ven, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles para seguir dialogando. Por favor, háganos llegar sus preguntas, sus inquietudes y sus dudas, porque sabemos que este diálogo ha estado un poco interrumpido el día de hoy, pero sí nos interesa muchísimo partir la próxima semana de esas inquietudes y preguntas que seguramente tienen ahora sobre este tema. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.